Muy buenos días y bienvenidos a la clase de álgebra. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre productos notables, exactamente del cuadrado de un binomio, ¿ya? Entonces, continuemos con los productos notables. Este tema ya sabemos, lo tenemos en el cuaderno, no tienen que copiar, ¿ya? Entonces, reforcémonos más para que se nos quede claro. A ver, el producto notable, ¿no?, se llama así a ciertos productos o a ciertas multiplicaciones que cumplen reglas fijas, ¿ya? Y cuyo resultado ya se pueden escribir sin verificar o realizar la multiplicación. Entonces, veamos el primer producto notable que hemos estado viendo es el cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado, ¿ya? Este producto notable, ahí tenemos. Ahí está, miren, tenemos un binomio ahí, ¿ya? Es un binomio. ¿Por qué? Porque, miren, esta A es el primer término y este B es el segundo término. Son dos términos, por eso se llama bi de dos términos, ¿ya? De dos términos algebraicos, ¿ya? Binomio al cuadrado todavía, ¿no? Binomio al cuadrado. Entonces, esta multiplicación, porque vamos a tener que multiplicar dos veces A más B, ¿cierto? Se cumple, ¿no?, con una regla fija que es lo mismo que hacer el cuadrado del primer término, o sea, A al cuadrado, más el doble, o sea, 2 por el primer término por el segundo término. Ahí está, ¿no? AB. A es el primer término y B es el segundo término, ¿no? Y se multiplica por 2. Más el cuadrado del segundo término. Se cumple esta regla fija, ¿ya? ¿No? Cuando tengamos así. Entonces, un binomio al cuadrado. Tenemos otra regla fija que es también el binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio. Es lo mismo, solo se diferencia en el signo. Aquí es signo más y aquí signo menos. Este es el primer término, este es el segundo término. Entonces, la regla fija es de la siguiente manera. Lo mismo, solo cambiaría en el signo. Sería el cuadrado del primer término. Ahora va a ser menos. ¿Por qué? Porque aquí es menos. Aquí menos también empezaría. El doble producto, o sea, 2 por el primer término por el segundo término. Ahí está. Y ahora sí, más el cuadrado del segundo término. B al cuadrado. Están observando que ambas son reglas fijas, ¿no? ¿De qué? De un binomio al cuadrado. Ya de un binomio al cuadrado, en el que aquí solamente en estas dos reglas fijas, ¿qué se diferencia? El signo. Cuando tengamos un signo más, todos los signos de aquí, la regla es más. Cuando tengamos un signo menos, solamente cambia, ¿no? El primer signo va a ser menos y luego más. ¿Ya? Muy bien. Aquí la explicación. ¿Por qué se usa el producto notable? Porque miren, supongamos que tengamos esta multiplicación, ¿no?, de dos expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Primero vamos a multiplicar el x por el x, luego el x por el 5, luego el 5 por el x, luego también 5 por el 5, ¿no? Propiedad distributiva, ¿no? Sería de esta manera, x por x más 5, más 5 por x más 5, ¿no? Entonces, luego todavía tenemos que seguir resolviendo multiplicando, ¿no? Acá, x por x, x al cuadrado, más x por 5, 5x, más, ahí sería 5 por x, 5x más 5 por 5, 25. ¿Qué más? Sigamos resolviendo ahí, entonces sería, ahí está, x al cuadrado más 5x más 5x. ¿No? Son los términos semejantes, podemos sumar 10x más 25. Entonces esa sería la respuesta, pero ya como ya sabemos que esta multiplicación, ¿no?, cumple una regla fija, llamado el binomio al cuadrado. Ahí está, x más 5 al cuadrado es lo mismo, ¿no? Esto es un binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces, como esa multiplicación tiene esa regla fija, lo que vamos a hacer es de frente ir hasta este paso. O sea, ¿no?, que esta multiplicación va a ser igual al cuadrado del primero, ¿no?, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Mis 2 por el primer término por el segundo término, ¿ya? El cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, o sea, 5 al cuadrado. Como pueden ver,
ya estamos en la respuesta, ¿cierto? Solo aquí vamos a multiplicar. Entonces es igual a x al cuadrado, 2 por 5, 10x más 25. ¿Se dan cuenta que ya directamente vamos, ¿no?, a la resolución o a la respuesta de este binomio al cuadrado, de esta multiplicación, ¿no? Ya nos ahorramos hacer la propiedad acá distributiva uno por uno, ¿no? Porque si tuvieran exponentes, tendríamos que tener mucho más cuidado, ¿no? Aquí está la explicación. Entonces, tenemos que usar el producto notable, que es el binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio, ¿ya? Muy bien. Ejemplo 1, tenemos acá x más 5, ya como vemos es el mismo ejercicio, ¿no? Para que se les quede. ¿Cómo se resolvía? Aquí tenemos las dos formas. ¿Qué nos tenemos que fijar? Miren el signo. A ver, en este binomio al cuadrado, ¿cuál es el signo? Es más. ¿Cuál será la regla? ¿Cuál de ellas? Esta, ¿verdad? En el que todos van a ser signo positivo. Entonces, en la regla sería el cuadrado del primer término, más 2 por el primer término por el segundo término. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, más el cuadrado del segundo término, ¿no? Y esto resolviendo va a ser igual x al cuadrado más 2 por 5, 10x más 5 por 5, 25. Respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo 2 tenemos y menos 3 al cuadrado. Este binomio al cuadrado, ¿no? O sea, dos términos bi y está elevado al cuadrado, los dos, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual. A ver, ¿cuáles las reglas vamos a aplicar? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Por qué? Porque acá tiene signo negativo, aquí también, ¿no? Entonces son lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar mis? Es lo mismo, solo en el signo tenemos que tener cuidado. Claro. A ver, empecemos. ¿Cómo sería? El cuadrado del primer término, más o menos. Fíjense aquí. Menos. Cuando es menos, aquí empezamos con signo menos. Menos 2 por el primer término por el segundo término, que es 3. ¿Ya? 3. Entonces, ¿ahora qué signo le sigue? Más, muy bien, el cuadrado del segundo término, o sea, 3 al cuadrado. ¿Ya? Resolviendo, sencillo, ¿cierto? Y al cuadrado menos 2 por 3, 6y. El y normal se queda, ¿cierto? 6y más 3 por 3, 9. Y esta sería nuestra respuesta de este producto o este binomio al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. En este ejemplo, ahora ustedes están observando que el primer término ya no es solito z, sino que es z al cubo con exponente, ¿cierto? El segundo término es 2. Solamente hay que tener cuidado en utilizar bien los paréntesis. Es necesario usar los paréntesis ya para darnos cuenta cuáles son los exponentes y qué vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál aplicamos? La primera fórmula, claro, la primera regla, ¿no? Porque signo más, que también más, entonces todo será más. Empezamos. El cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? No es solamente z, sino z al cubo. Pondremos entre paréntesis, ¿no? Z al cubo al cuadrado. Entonces hemos dicho el cuadrado del primer término. Ahí está. Más 2 por el primer término, que es z al cubo, por el segundo término, que es 2. Más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el segundo término? Solo 2, entonces 2 al cuadrado, ¿no? Muy bien. Pues resolviendo sería, aquí tenemos, ¿no?, potencia de potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes en este caso, ¿no? Y todavía está separado por paréntesis. Se va a multiplicar los exponentes solamente. Entonces igual a z a la 3 por 2, 6. Ya elevado a la 6. Más 2 por 2, 4, ¿no? 2 por 2, 4z al cubo. Más 2 al cuadrado, 4. Y esa es la respuesta. A ver, en este ejemplo 4, tenemos 3x menos 8y. Ya, miren, ya es el primer término, segundo término. ¿Qué regla vamos a aplicar? El segundo, ¿no? El que tiene signo negativo, ¿cierto? Muy bien. Solamente en el signo va a cambiar, ¿cierto? Aquí es más, aquí es menos. Lo demás todos igual, toditos es igual, ¿no? Ya, muy bien. Empecemos. El cuadrado del primer término sería 3x al cuadrado. Más, no, es menos, muy bien. Cuando es menos aquí, empezamos con menos aquí. Muy bien. El 2 por el primer término, que es 3x, por el segundo término, 8y. Ahora sí, más 8y al cuadrado, ¿no? O sea, el cuadrado del segundo término. Resolviendo, a ver aquí, es necesario usar paréntesis para darnos cuenta que este 2 afecta a este 3
y a este x, ¿no? Entonces separemos a cada uno. Había una propiedad, ¿no? La potencia. Entonces sería igual a 3 al cuadrado por, aquí hay por x al cuadrado, menos, ahora sí podemos multiplicar si gustamos, si no lo dejamos todavía tal cual, ¿no? 2 por 3 por 8, 24xy, más, ahí sería el 8 al cuadrado, ¿cierto? Porque este 2 afecta, y y al cuadrado. Muy bien. Resolvemos, a ver, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9x al cuadrado, menos 2 por 24 es 48xy, más 8 por 8, 64, ¿cierto? 8 al cuadrado, 64y al cuadrado. Y esta es la respuesta, ¿ya? No se olvide. Muy bien, en este último ejercicio tenemos ahí en la pantalla otro binomio al cuadrado, ¿cierto? Tenemos el primer término es 2x al cubo y el segundo término es y al cuadrado, ¿no? Y el signo es negativo, entonces hay que aplicar el producto notable, ¿ya? La regla, a ver, ¿cómo sería? Empezamos, el cuadrado del primer término mismo, o sea, ahí está, 2x al cubo al cuadrado, ahí está, es el primer término al cuadrado. ¿Qué más? Ahí está, ahora pues, colocamos el signo menos. Cuando aquí es menos, empieza el signo menos, ¿cierto? ¿Qué más? 2 por el primer término, o sea, 2 por 3x al cubo. Por el segundo término, mis. ¿Cuál es el segundo término? Y al cuadrado. Muy bien. Ahora el signo más el cuadrado del segundo término, o sea, y al cuadrado todavía. Entonces, resolviendo, es necesario poner los paréntesis para fijarnos bien, ¿ya? Es igual, entonces, a ver, este 2 va a afectar a este 2 y a la vez va a afectar a esta potencia que es x al cubo, ¿cierto? Separamos ahí 2 al cuadrado por x a la, ya sabemos que vamos a multiplicar acá, ¿cierto? 3 por 2, ahí está. Menos sería 2 por 3, podemos estar multiplicando, si no lo dejamos todavía tal como está ahí. Ajá. Y acá más y a la 2 por 2, ¿no? Y a la 2 por 2. Vamos a multiplicar acá los exponentes también. Entonces, sigamos resolviendo, sería igual a 2, ahí está, muy bien, 2 al cuadrado es 4, ¿no? X a la 3 por 2 a la 6, sexta, menos 2 por 3 sería 6x al cubo por y al cuadrado, ¿no? Aquí no se hace nada, solamente se queda tal como está porque estamos multiplicando, ¿cierto? Distintas variables, se quedan tal cual. Más y a la cuarta. Entonces, esta es el resultado, solo aplicando el binomio al cuadrado, ¿ya? Muy bien.